Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, es para hacerlo de verdad, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Amén. Seguir al Señor es lo que el Señor Jesucristo dijo en San Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y mire, y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que seguir al Señor indica pagar un precio, amén, pagar un precio, que es negarnos a nosotros mismos. Y negarnos a nosotros puede significar muchas cosas, pero yo tengo aquí dos significados. Número uno, es reconocer al Señor como nuestro amo y Señor. Y también es hacer su voluntad sin cuestionarlo. Amén. Ese sería el primer significado. Reconocer al Señor como nuestro amo y dueño. Hacer su voluntad sin cuestionarlo y sin negarnos a hacer esa voluntad. Usted mira en la palabra del Señor cuando el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. ¿En qué momento Abraham cuestionó a Dios? O cuando Dios le dijo a Abraham: toma tu único hijo Isaac, al que ama, y ve y sacrifícamelo sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cuándo cuestionó Abraham a Dios? No lo cuestionó en ningún momento, sino que inmediatamente Abraham hizo la voluntad de Dios. Eso es negarnos a nosotros mismos, reconocer el señorío del Señor y hacer lo que Él dice sin cuestionarlo. También es estar dispuestos, seguir al Señor, negarnos a nosotros mismos, estar dispuestos no solo a vivir para Cristo, porque muchos están dispuestos a vivir para Cristo y dicen: no, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo dicen con tanta convicción que uno se admira de esa convicción. Pero seguir al Señor y negarnos a nosotros mismos no es solamente estar dispuestos a vivir para Cristo, sino que también es estar dispuestos a morir por Cristo. Yo debo estar dispuesto a vivir para Cristo, pero debo estar también dispuesto a morir por Cristo, que ahí es donde hay una gran dificultad. Mateo 16:25 dice: porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mire, todo el que procura salvar su vida, que está haciendo referencia a aquellos que no siguen al Señor, que porque esto, que porque aquello, que porque se tienen que vestir de esta manera, que porque tienen que hacer esto, que porque tienen que hacer al otro, ese está procurando salvar su vida y la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de Jesús, o sea, el que haga la voluntad no suya, sino la voluntad de Dios, el que renuncia a sus gustos, a sus placeres, a sus deseos para hacer los gustos y los deseos del Señor, ese va a hallar verdaderamente la vida. Amén. Por eso entonces Pedro nos da una lección muy grande. Amén. Este Pedro que en un momento dijo al Señor algo que de pronto muchos cristianos hacen. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Porque mire lo que dijo Pedro en Mateo 35. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y entonces los demás discípulos, dice, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero si usted lee cuando fueron a apresar al Señor, ¿qué pasó con todos los discípulos? Se fueron y le dejaron solo. No cumplieron con lo que habían dicho. ¿Cuántos cristianos no hacen también el compromiso de seguir a Cristo en todo momento, pero cuando se ven en una adversidad no cumplen con lo que han prometido a Dios? Porque miramos entonces a este Pedro que había dicho en el momento donde no había dificultad, en el momento donde no había persecución: si me es necesario morir contigo, no te negaré. Voy a seguirte hasta el final. ¿Cuántos también en el momento de la abundancia han dicho: yo, mejor dicho, con Cristo hasta el final? Pero en el momento de la dificultad se han olvidado de ese compromiso
y han vuelto atrás del mandamiento, de esa promesa que habían hecho delante del Señor Jesucristo. No puedo yo decir algo solamente de labio. La Biblia dice ahí en Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Amén. Así que yo debo procurar siempre estar cerca de la presencia del Señor Jesucristo en todo momento. Ser seguidor de Cristo no es solo identificarse con Él, es un compromiso de obediencia que exige dejar atrás cualquier cosa que se interponga en el camino de vivir por completo para Él. Amén. Mire, ser seguidor de Cristo es hacer un compromiso de obediencia que exige dejar atrás cualquier cosa que se interponga en el camino de vivir por completo para Dios, no importa lo que sea. Si usted lee allá Filipenses capítulo 3, Pablo dice, cuántas cosas eran para mí ganancia, pero las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Amén. Y dice, y aún ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Es indispensable entonces que nosotros sigamos al Señor como verdaderamente debemos hacerlo. Porque el primer error entonces de Pedro fue que siguió al Señor de lejos. Eso dice el verso 58, mas Pedro seguía al Señor de lejos. Cuando seguimos al Señor de lejos es porque no lo conocemos de verdad. Y cuando seguimos al Señor de lejos, eso nos impide que escuchemos su voz. Eso nos impide que nosotros entendamos cuando Él nos diga que nos corrijamos de algo que no está bien. Amén. Seguir al Señor de lejos indica que nos avergonzamos de Él, que no nos queremos que nadie se dé cuenta de que le conocemos. San Marcos 8:38 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Según Timoteo 1:8 dice, por tanto, Pablo le dice a Timoteo, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Romanos capítulo 1, verso 16, que es un texto que conocemos muy bien, dice, porque no me avergüenzo ¿de qué? Del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Mire, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nosotros no podemos seguir al Señor de lejos. Seguir al Señor de lejos indica también una vida cristiana sin compromiso. Una vida cristiana que no está comprometida con la causa del Señor. La Biblia dice, cuando fueres a la casa de Dios, acércate más. Amén. Pide que nos acerquemos. Amén. De hecho, la palabra dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La Biblia nos manda que nosotros estemos cerca allí en la presencia del Señor. Tener cercanía con Dios es lo que hablamos el domingo, es tener comunión con Él. No nos debemos avergonzar de lo que somos, debemos de sentirnos orgullosos de ser hijos de Dios, amén, y hemos de estar cerca, tan cerca, que por la fe podamos verle, que por la fe podamos sentirle, que por la fe podamos escucharle.
Cuando estamos cerca de Él, podemos verle, podemos sentirle y podemos escuchar sus palabras. Yo no sé en esta noche cuán cerca estás tú del Señor. No sé si en esta noche usted le pueda sentir. Yo no sé si en esta noche usted pueda escucharlo, usted pueda percibir la presencia de Dios, pueda ver la majestad, la gloria de Dios, porque estamos cerca o lo estás siguiendo de lejos, está por allá retirado, que casi ni percibes lo que se dice. No, qué bueno que estemos cerca de la presencia del Señor. El salmista dice, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. El segundo error que cometió Pedro, dice que se sentó con los pecadores, se sentó con los pecadores. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, y escúchelo bien, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mire, los que estaban allí eran escarnecedores de Cristo. ¿Y sabe qué es un escarnecedor? La palabra escarnecedor significa aquel que se burla de una manera cruel y humillante de las personas. Eso es un escarnecedor. El que se burla de una manera cruel y humillante de las personas, en cuyo corazón no solamente hay el deseo de burlarse de los demás, sino que en su corazón hay odio y homicidio. Amén. También es el rechazo, es ofender, es ultrajar, es ridiculizar, es insultar, es calumniar. Amén. Es ofender delante de las personas a los demás. Eso es ser escarnecedor. Y la Biblia dice claramente lo que leíamos, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos. Ni, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué estaban haciendo allí? ¿Un consejo para qué? Para ver cómo mataban a Jesús, para ver cómo le crucificaban, ¿cierto? Y allí en ese consejo estaba Pedro, ¿cierto? Dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, porque a eso nos lleva, cuando seguimos a Jesús de lejos, nos lleva a hacer lo que el mundo hace. Porque no hay una identificación con Cristo y nosotros tenemos que estar plenamente identificados con el Señor Jesucristo. La Biblia dice en 2 Corintios 6:17, por lo cual salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Mire, no toquéis lo inmundo y yo recibiré, amén, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Ese texto lo hemos dicho mucho esta semana porque el Señor quiere reafirmar su palabra para su iglesia. Como hemos dicho también, Dios quiere una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga. Amén. Efesios 5:11 dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Proverbios 1:10 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Dice el verso 15, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Mire, aparta tu pie de sus veredas. Así que un segundo error que cometió Pedro fue sentarse con los escarnecedores. Yo no puedo estar sentado con aquellos que rechazan a Jesucristo, con los que van en contra del Evangelio. Esos no son mis amigos. Yo tengo que estar, como dice la Biblia, el que anda con sabios, sabio será, pero el que anda entre los necios llevará ignominia. Por eso no podemos seguir al Señor de lejos. El tercer error que cometió Pedro fue que negó al Señor Jesucristo. Cuando le dijeron, tú también estabas con Jesús, él lo negó. Amén. Negó al Señor. La palabra negar en el idioma griego, uno de sus significados es rechazar.
pero no solo rechazar, es renunciar. Amén, renunciar. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba renunciando a Cristo, estaba rechazando a Cristo. Y también significa desconocer. No, Jesús, yo no lo conozco, yo no sé quién es. ¿Cómo que no sabía quién es? Había visto los milagros de Jesús, había visto todas las obras que el Señor Jesucristo había hecho. Le había dicho a Jesús: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero ahora estaba diciendo: yo no le conozco, no, yo no sé quién es él, yo no, como cuando le dicen: ¿usted es evangélico? No, yo no soy yo evangélico, no, eso es mi mamá, eso es mi abuelita, eso es mi tía, eso es mi prima, pero yo no. ¿Usted va a la iglesia? No, la que va a la iglesia es mi mamá, pero yo no. Ese está, mire lo que está haciendo, está renunciando a Cristo, está rechazando a Cristo y está diciendo: yo no conozco a ese que me limpió, que me perdonó, que me llenó con el Espíritu Santo, que me ha dado tantas cosas maravillosas, que me da la vida. No, yo a ese no le conozco, yo no sé quién es. Qué bueno que nosotros nunca neguemos al Señor Jesucristo, que nosotros siempre andemos con nuestra frente en alto, siendo conscientes de que es un honor ser parte de este evangelio glorioso del Señor Jesús. Porque recordemos, ahorita leíamos el texto de Lucas 12:9: mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Segunda Timoteo 2:12 dice: si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, dice, él también nos negará. Apocalipsis 2:13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Dice: y no has negado mi fe. Eso es lo que el Señor quiere resaltar de nosotros, que no neguemos nuestra fe. Dice: ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Amén. Apocalipsis 3:8 dice: yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Pero eso lo hace una iglesia que sigue al Señor de cerca. Pero un cristiano que sigue a Jesús de lejos, se sienta con los escarnecedores y niega a aquel que le ha dado tan maravillosa salvación. No podemos negar al Señor Jesucristo. Amén. Mire, y no solamente eso, porque eso lo llevó a que Pedro fuera un mentiroso, lo llevó a otro error más, a ser un mentiroso. ¿Cómo iba a decir Pedro que no conocía al Señor cuando había estado con él durante 3 años y medio? Eso lo llevó entonces a ser mentiroso. La Biblia dice, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, ¿qué? Homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mire, el diablo es tan mentiroso que cuando habla de sí mismo, habla mentira. Dice, cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso, y como decíamos estos días, y el padre de las mentiras, hasta el papá de las mentiras piadosas también. Todo el que dice una mentira, yo lo dije estos días, se hace hijo del diablo. Está diciendo: mi padre es el diablo. El que está diciendo mentira está diciendo que el padre de él es el diablo. Por eso nosotros no podemos seguir al Señor de lejos. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras, dice, y todos. ¿Por qué no dice allí y los mentirosos? Sino que dice y todos los mentirosos. ¿Dónde tendrán su parte? Dice que su parte la tendrán en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Mire que ese otro error cometió Pedro: sentarse con los escarnecedores, negar al Señor y ser mentiroso. Amén. Otro error
que cometió, sería el cuarto error, fue que juró, amén, negó con juramento, amén, negó con juramento. Y esto lo llevó a olvidarse de las palabras del Señor que había dicho en San Mateo 5:34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Verso 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más, de esto de mal procede. La versión Nueva Traducción Internacional dice, en el San Mateo 5:37, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. La traducción lenguaje actual dice, si van a hacer algo, digan que sí, si lo van a hacer. Digan no, porque todo lo que digan de más viene del diablo. Mire, cuando uno va a hacer algo, que sea que sí. Pero no hay que jurar, porque lo que de más proviene, ¿de quién proviene? Del diablo. Amén. Por eso Santiago 5:12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis. Mire, está diciendo que no juremos, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. No, no se puede jurar, que lo juro delante de Dios. No, eso es algo grave que a Dios no le agrada. No, no, diga simplemente sí o simplemente no y listo. Amén. Porque si usted dice lo juro, ya con eso dice que eso no procede de Dios, que eso procede de quién, del enemigo. Amén. Por eso dice, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Y mire cómo dice la traducción lenguaje actual. Dice, sobre todo, queridos hermanos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cumplan más bien con su palabra. Cuando digan sí, que sea sí. Y cuando digan no, que sea no. No vaya a castigarlos Dios por no cumplir su palabra. Y luego dice otra versión, pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan que sí o no, para que no pequen y sean condenados. Mire, para que no pequen. O sea que cuando alguien está jurando, ¿qué está haciendo? Está pecando. ¿Y está qué? ¿Y está cayendo en qué? En condenación. A eso entonces se expuso Pedro. ¿Por qué? Por seguir al Señor de lejos. No sigamos al Señor de lejos, sigámosle de cerca. Amén. Estemos allí en su gloriosa presencia. Otro error, el sexto error que cometió Pedro. No solamente juró, sino que también le agregó al juramento una maldición, ¿cierto? Él maldijo y dijo, no, yo no lo conozco, ¿cierto? Y maldijo, no lo conozco, ¿cierto? La nueva versión en Mateo 26:74, que es donde está cuando Pedro maldijo, dice, Pedro juró, mire, Pedro juró, que me caiga una maldición si miento, no conozco al hombre. ¿Y sabe qué pasó? Inmediatamente cantó el gallo. Mire, Pedro dijo, que me caiga una maldición si miento, mire. ¿Hasta dónde llegó? O sea, que me caiga una maldición si miento en que yo conozco a Jesús. Terrible, ¿hasta dónde puede llegar un cristiano que sigue a Jesús de lejos? Mire, llega hasta lo más vil, hasta lo más bajo, toca el peor de los fondos. No, no hay que maldecir. Cuando la Biblia dice, mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios 6:10, dice, ¿quiénes son los que no entrarán al reino de Dios? Y ahí está la lista, dice, primero los ladrones no entrarán al reino de Dios. Los ávaros, que la avaricia es el amor desmedido por el dinero, por los bienes materiales, aquel que ama más el dinero que al Señor. Ni los borrachos, ni los, ¿quiénes más? Ni los maldicientes, mire, ni los maldicientes heredarán
el reino de Dios. Maldecir quiere decir hablar mal, decir cosas malas. Amén. Y la Biblia dice en Santiago 3:11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? No puede ser eso. Porque dice de una misma, el verso 10, de una misma boca procede ¿qué? Maldición y bendición, ¿cierto? Dice, hermanos míos, esto no puede ser así. Porque de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. No, nosotros estamos puestos para bendecir. La Biblia dice bendecid y no ¿qué? Y no maldigáis. Amén. Dice Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, a fin de dar gracia a los oyentes. Y sabe, me llama a mí la atención, si leemos Lucas capítulo 22, verso 61, que está hablando allí también de la negación de Pedro. Y mire, entonces, cuando Pedro negó al Señor, dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Mire, cuando Pedro maldijo, cuando Pedro juró, cuando Pedro dijo, yo no conozco a este hombre, mire lo que pasó. El Señor miró a Pedro. Yo me pregunto qué sentiría Pedro cuando el Señor lo miró. Amén. ¿Cómo así, Pedro, que estás diciendo que no me conoces, que estás jurando que no me conoces, que estás allí criticando que no has sabido de mí? ¿Cómo sería la tristeza, la angustia de Pedro? Y dice, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que había dicho antes, que el gallo cante me negarás 3 veces. ¿Cuántas veces de pronto por seguir al Señor de lejos lo has negado? Y yo no sé si has visto la mirada del Señor. Una mirada de tristeza porque estás negando al que ha hecho una obra gloriosa en tu vida. Por eso no podemos seguir al Señor de lejos. No es para que estemos distantes de Dios, no, es para que estemos cerca del Señor, tan cerca como decíamos ahorita, que podamos sentirle en nuestras vidas, amén, que podamos sentirle en nuestras vidas el gozo de la salvación, la presencia del Señor en nuestras vidas, mis queridos hermanos. No es para que estemos allá alejados, no, es para que estemos cerca de la bendita y gloriosa presencia del Señor Jesucristo, amén. Y dice que Pedro lloró amargamente, quiere decir que fue y se arrepintió, amén. Y aunque algunos dicen que después el Señor le cobró esas 3 negaciones porque le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas más que estos? Dijo, Señor, sí, yo te amo. Y luego le dice, Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y él, triste de que el Señor le preguntara 3 veces, le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Pero no, el Señor no estaba vengando de eso, de él, porque el Señor no es vengativo. El Señor cuando perdona, perdona, amén, de verdad. Por eso, hermanos queridos, no sigamos al Señor de lejos. No seamos cristianos de palabra solamente, seamos cristianos de verdad. No es tiempo para estar lejos del Señor, es tiempo para que estemos allí en la presencia gloriosa del Señor. ¿Qué le pasó a Asaf? El salmista Asaf dice que en un momento también siguió al Señor de lejos y que vio la prosperidad de los impíos y que vio cómo ellos no pasaban molestias, cómo ellos no sufrían. ¿Por qué? Porque estaba siguiendo a Dios de lejos, pero dice hasta que entrando en el santuario de Dios, amén, entrar en el santuario de Dios es tener comunión con Dios, es experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y cuando yo voy allí a la presencia del Señor entiendo, y cuando él entró en la presencia de Dios y se acercó a Dios, dice, hombre, yo realmente sí era torpe, era tan torpe como una bestia delante de ti, no entendía que ciertamente tú los has puesto en deslizamientos, amén. Es
cuando nosotros estamos lejos de Dios vemos las cosas con una diferencia grande, pero cuando estamos allí cerca de la presencia de Dios, lo comprendemos todo, lo entendemos todo, amén, todo se nos aclara, todo es distinto cuando estamos siguiendo cerca al Señor. A mí me llama la atención que dice el apóstol Juan que estaba tan cerca del Señor que podía hasta recostarse en su pecho, que usted y yo estemos tan cerca de Dios en esta noche, que podamos sentir ahí la presencia de Dios, aleluya, palpable, visible, aleluya, que ahí está la bendita presencia del Señor Jesucristo, aleluya, y que todos los días le podemos sentir en todo momento, aleluya. No estés lejos del Señor, es momento para que estemos cerca de Él y que podamos sentirle. Yo no sé si usted pueda sentirle, aleluya, alabanzas al Señor. Ushta y alabaísta, mahaba.